Muy bienvenidos a nuestro siguiente tema de la serie, Haz de mí un discípulo. Hoy vamos a ver cómo hacen discípulos los adventistas del séptimo día. Bienvenidos. Haz de mí un discípulo, quiero hacer tu voluntad, mi Jesús. Como le dije, vamos a hablar un poquito acerca de cómo hacemos discípulos los adventistas, cómo hemos hecho discípulos, cómo estamos haciendo y cómo debiéramos hacer discípulos. Bueno, quiero empezar hablando acerca de cómo somos vistos, o sea, cómo es que la gente a veces nos percibe como adventistas. Saben que muchas veces no pasan de conocernos como los que no comemos cerdo o los que no trabajamos en sábado. O sea, la gente tiene un poco conocimiento de nuestra iglesia y a veces tiene muchos prejuicios, la mayoría de ellos infundados. Ciertamente, gracias a la bendición del Señor, somos más de 21 millones de adventistas en el mundo. Estamos presentes en más de 235 países. Nuestra iglesia está dividida en 13 divisiones, 137 uniones, 698 campos locales y más de 20,000 pastores que atienden nuestras iglesias. Tenemos alrededor de 118 universidades, 2,549 escuelas secundarias, 6,106 escuelas primarias, 211 hospitales y sanatorios. También tenemos 22 fábricas de alimento, 16 centros de multimedia y 60 casas publicadoras. Ya no somos tan pequeños como iglesia, pero a pesar de todo eso, creo yo que nos hace falta mucho para hacer para la honra y gloria de nuestro Dios. Además, en algunos campos nuestra iglesia ha destacado, como lo es en el campo de la salud, que es parte de nuestros mensajes. En 2005 se publicó en la revista National Geographic un artículo donde se estudió el estilo de vida de algunos adventistas del séptimo día, especialmente los que viven en Loma Linda, California, quienes se destacan por ser longevos y sanos. Tenemos el caso del doctor Elwood Wareham, quien vivió unos 104 años de edad. Es más, el artículo decía que a los 90 años de edad todavía se le permitía estar en la sala de operación. Tenemos también el caso de la hermana Mary Jayton, quien vivió 106 años y cuando tenía también unos 96 años todavía manejaba a uno de sus trabajos voluntarios. Y el caso de Lydia Newton, quien vivió unos 112 años y fue considerada en 2005 como una de las 15 personas más longevas del mundo. Ahora hablemos un poquito de cómo es que surgió la iglesia adventista. Bueno, saben que nosotros surgimos después del gran chasco ocurrido en 1844. El cristianismo, debido a ese gran acontecimiento, se dividió en 4 grupos. El primero decía que la fecha y el evento que se había profetizado estaban correctos, que Jesús había venido a la tierra en ese año en forma espiritual. Bueno, este grupo se perdió en la historia, desaparecieron debido a su fanatismo religioso. El otro grupo dijo que la fecha y el evento estaban equivocados. Esto lo dijo la mayoría de los cristianos, quienes dijeron que no era bueno meterse a estudiar los libros proféticos. Por eso es que en la mayoría de las iglesias no se estudian las profecías bíblicas. El tercer grupo dijo que la fecha estaba equivocado, el evento era el correcto, o sea, hay que encontrar la fecha. Y siguieron poniendo fechas y siguieron experimentando chascos. De este tercer grupo surgió la Iglesia de los Testigos de Jehová. El cuarto grupo dijo que la fecha era correcta. Al revisar la evidencia bíblica, la cronología histórica, se dieron cuenta que la fecha estaba correcta. Entonces lo que estaba mal era el evento. No era que Jesús iba a venir a la tierra, como lo decía la profecía de Daniel 8 y 9, sino que Jesús pasaría del lugar santo al lugar santísimo en el santuario celestial. Y de este cuarto grupo surgió la iglesia adventista del séptimo día. O sea, algunos exmileritas se unieron y dieron inicio a lo que en 1863 se llamó la iglesia adventista del séptimo día.
Ahora, la iglesia adventista en sus inicios tuvo un sistema de evangelización característico. Quizás este sistema debió ser así por las circunstancias que la iglesia estuvo viviendo en ese entonces, pero que debió cambiar con el tiempo. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, la iglesia en sus inicios era netamente doctrinal, fundamentalista, ¿verdad? O sea, los instructores bíblicos de ese tiempo enseñaban las doctrinas primero, ¿verdad? Iban con las doctrinas por delante y compartían sus creencias en campañas y en series de estudios bíblicos desde 1882, que se conocen las series de estudios bíblicos. Una de ellas fue las hermosas enseñanzas de la Biblia, que llegó a tener 169 estudios bíblicos y más de 700 páginas. O sea, el mensaje era muy teórico y muy doctrinal en los inicios de la iglesia adventista. El cristianismo a nivel mundial acepta 6 doctrinas. Nosotros como adventistas las expresamos en 28 creencias, así que los instructores de ese tiempo enseñaban las creencias, ¿verdad? Quizás esto contribuyó para que algunos en la iglesia se volvieran extremadamente fundamentalistas y legalistas, o sea, el ser un poquito duros, el ser un poquito exigentes, el ser un poquito celosos. Este sistema de evangelización no cambió mucho en más de 170 años, ¿verdad? Ha ido cambiando poco, muy lentamente, adaptándose a los grandes cambios del mundo. Pues muchos de nuestros miembros le tienen miedo al cambio. Y nosotros tratamos de enseñarles que no se va a cambiar el mensaje, no se va a cambiar las doctrinas, no se va a cambiar los mandamientos, pero tenemos que cambiar los métodos de evangelización, los métodos de alcanzar a los perdidos. Ahora, ¿cómo era ese sistema de evangelización tradicional? Pues era de ir a tocar de casa en casa hasta la última casa. A aquella persona que aceptaba el estudio bíblico, pues se le visitaba con regularidad. Normalmente se tocaban casas de personas extrañas que no eran conocidos de uno. A eso se le llama el toque frío, ¿verdad? Y pues a las personas que aceptaban se les daba un folleto que debían llenarlo con 10, 15, 20 lecciones o más. Al terminar el folleto se animaba a la persona a ir a la iglesia y a bautizarse. A veces el candidato no conocía la iglesia. La iglesia tampoco conocía al candidato. En algunos casos la iglesia conoció al candidato hasta el momento del bautismo. Entonces eso creó un poquito de celo. ¿Quiénes son estas personas que están viniendo de nuevo y pidiendo de una vez el bautismo, verdad? Entonces el candidato era sometido a un examen riguroso por parte de celosos dirigentes de la iglesia que a veces no aceptaban el bautismo y lo posponían, ¿verdad? Resulta ser que después del bautismo rara vez se le volvía a visitar a la persona, o sea, casi que se le dejaba abandonada para que ella solita aprendiera a ser cristiano sin que nadie le modelara, ¿verdad? Al menos esa fue mi experiencia y quizás la de muchos de nuestros miembros. Ahora, cuando el neófito cometía un error, se le amonestaba fuertemente y algunos no aguantaban esa amonestación y se retiraban de la iglesia. El nuevo miembro se formaba en clases de estudios que se enfocaban mayormente en profecía. Esto hizo que la iglesia se sintiera única, especial, pero a la vez hizo que algunos miembros se volvieran elitistas y apologéticos, o sea, se creían una raza especial de cristianos que no había que mezclarse con otros, criticando a todas las demás iglesias y debatiendo fuertemente con todas las demás iglesias, ganándole a veces en discusiones bíblicas, porque nuestro mensaje es bíblico. Yo mismo pasé por esa situación. Yo en mis primeros años de ser adventista fui muy apologético y discutía con testigos, mormones, católicos y muchas veces les ganaba porque pues teníamos la Biblia de nuestro lado. El problema es que aunque ganaba discusiones, no ganaba a nadie para Cristo con esa manera de evangelizar. Ahora, creo que este método doctrinario tuvo su función en el comienzo de la iglesia, pues había mucha confusión religiosa, se estaba saliendo del chasco, se estaba creando lo que la Biblia profetiza como Babilonia, se estaban formando las creencias, Dios estaba rescatando algunas creencias que habían sido enterradas a lo largo de la historia y que había que darlas a conocer.
Entonces, este método tuvo su función, pero lo que nos ha costado es hacer los cambios de metodología para adaptarnos a las nuevas generaciones y así poderlas alcanzar más efectivamente. Por eso hoy día se debe pensar en algo diferente, o sea, en mejores estrategias para alcanzar a las masas. O sea, no estamos hablando de cambiar creencias ni de cambiar el mensaje, estamos hablando de cambiar la manera en que las presentamos y también el momento en que las presentamos. ¿Por qué? Porque a veces queremos presentar las creencias primero, el sábado, la venida de Jesús, los mandamientos, y a veces la gente no necesita escuchar eso en ese momento, no le interesa escuchar eso en ese momento, a lo mejor son otros los problemas que tiene. No podemos llegar y decirle a las personas: usted está equivocada, usted está en el error, está en una falsa iglesia, porque las personas podrían rechazarnos. El sistema de evangelización cambió un poquito a partir del año 2000, ¿saben? Aquí nos enfrentamos a varias situaciones que derivaron de la manera en que se evangelizaba doctrinaria y teóricamente. El primer problema fue el problema de lo obvio y el de no tener un proceso de discipulado definido. O sea, el problema de lo obvio es que dábamos por obvio o dábamos por sentado que los hermanos sabían consagrarse, sabían orar, sabían leer la Biblia. Dábamos por obvio o dábamos por sentado que nuestros ancianos, nuestros líderes oraban, leían la Biblia, se consagraban, sabían guardar el sábado, apartar el diezmo. Todo eso lo dimos por sentado. Y este problema de lo obvio nos ha traído muchas desilusiones con muchos miembros que pensábamos que se consagraban, pensábamos que eran fieles y no lo eran, ¿verdad? No lo eran. A lo largo de mi ministerio he tenido yo muchas desilusiones, ¿verdad? Muchos chascos, ¿verdad? Con hermanos que pues no son fieles, no guardaban el sábado, tenían una vida muy hipócrita. El otro problema que estamos enfrentando es el problema de los convencidos pero no convertidos, o el de saber doctrinas pero no de la persona de Cristo. O sea, la persona está convencida bíblicamente, teóricamente está convencida de que el sábado es el día del Señor, de que esta es la iglesia remanente, pero no está convertido a eso, ¿verdad? No ha entregado su corazón a Cristo. Tiene una experiencia cristiana teórica. El otro problema que enfrentamos es el de la tibieza o indiferencia espiritual en la mayoría de los miembros, pues han sido absorbidos por los cambios que ha sufrido este mundo, por los cambios generacionales, por cómo el mundo ha ido cambiando y absorbido, ha distraído a la iglesia, ha tomado su atención, ha robado su devoción, su pasión y ha vuelto al miembro un miembro completamente tibio. El otro problema es el problema de la retención de miembros. Hemos ganado a muchos, pero también a muchos hemos perdido. No hemos retenido a todos los que hemos ganado. Muchos se nos han ido tristemente, ¿verdad? Entonces nos preguntamos, ¿por qué se nos fueron? ¿Acaso no conocían la verdad? Quizás conocer la verdad no es suficiente. Hay que conocer a la persona de verdad que es Cristo Jesús. ¿Qué se ha hecho al respecto? Bueno, la Iglesia Adventista en países como México, Suramérica y Estados Unidos han realizado programas fuertes de discipulado, al igual que en Centroamérica. La División Interamericana ha promovido el discipulado desde hace ya varios años, ha estado dándole énfasis a eso para hacer un cambio en todos los niveles de nuestra iglesia. Es así que en 2005 la Iglesia Adventista a nivel mundial votó una nueva creencia que para mí está muy relacionada con lo que es el discipulado, y fue la creencia titulada Crecer en Cristo. En la Iglesia Adventista, quizás por su diversidad, quizás por estar compuesta de personas de todo el mundo, donde hay diferentes razas, nacionalidades y demás, no se ha unificado un sistema de formación de discípulos que sea ideal. Cada campo ha hecho sus propuestas y ha hecho sus ajustes, pero quizás deberíamos entonces orar más, clamar más al Señor para que nos vaya mostrando el mejor camino y así cumplir su gran orden que nos ha dejado. Lo cierto es que hay que formar discípulos o la iglesia se nos muere.
ya que una religión mal aprendida, mal enseñada, en lugar de ayudar, puede dañar a la persona. Y hay miembros que este mensaje los convenció, pero no los transformó. Entonces, en lugar de ayudarlos, los dañó. Si no me crees, pregúntate, ¿este mensaje me hizo mejor persona? ¿Me hizo mejor padre, esposo, madre, hijo, hija? ¿Me hizo mejor cristiano? ¿He sido mejor persona o mejor cristiano desde que conocí este mensaje hasta hoy? Fíjense que el escritor Jordi Font, quien es doctor en medicina, especialista en psiquiatría y psicoterapeuta, basó la tesis de este libro en la relación que existe entre la religión, la psicopatología y la salud mental, y en cómo una religión puede dar salud o quitarla. O sea, él decía, una religión mal enseñada, mal aprendida, en lugar de ayudar, va a dañar a la persona. En la página 23 de este libro dice Jordi Ford, en un sentido se puede citar como ejemplo las páginas en las que el autor hace referencia a los límites, a veces imprecisos, entre la creencia y la enajenación. O sea, la mayoría de las personas que han resultado enajenadas, enloquecidas, que han hecho cosas terribles, en la mayoría de los casos vienen de un trasfondo religioso, de una religión mal enseñada, mal aprendida. Recuerda que, por ejemplo, los católicos en la Edad Media, en nombre de Dios, hicieron grandes matanzas supuestamente contra herejes. Recuerda también que los nazis, impulsados por ciertos conceptos religiosos arios, hicieron también genocidios terribles contra judíos y contra los que se les oponían. Bueno, recuerda también que los fariseos conocían la verdad, estaban en el pueblo de Dios y eran los máximos dirigentes espirituales y estaban totalmente perdidos. ¿Por qué? Porque una religión mal aprendida, mal enseñada, te puede dañar. En otras palabras, la iglesia adventista recibe a mucha gente dañada emocionalmente. Venimos de las tinieblas a la luz, venimos del mundo a la iglesia. O sea, ¿y cómo llegamos del mundo? Pues llegamos con heridas, llegamos con problemas, llegamos con traumas, llegamos hasta con demonios, vicios y demás. El objetivo es encontrar sanidad en la iglesia y a veces no se encuentra esa sanidad. Es ahí donde la religión, si la aprendo mal, me puede dañar aún más, ya que si no se le ofrece nada a esa persona como ayuda, a veces su problema solo se agudiza más por una mala transmisión de la religión. ¿Qué dice Elena de White sobre este punto? Bueno, ella escribió en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 30, lo siguiente acerca de su experiencia personal. O sea, Elena de White describe ahí cómo los conceptos metodistas del infierno la estaban trastornando tanto que temí perder la razón, dijo, ya que los predicadores de ese entonces pintaban cuadros vívidos del infierno que estaba en el centro de la tierra y cómo los demonios atormentaban a las almas, así que si pecas te vas al infierno, si mientes, si mueres hoy te vas al infierno, y eso le causaba gran pesar a Elena de White. Déjenme decirles que esos conceptos no son bíblicos. Entonces ella menciona lo siguiente: después de esto he pensado que muchos alienados mentales que pueblan los asilos para enfermos de la mente llegaron a ese lugar a causa de experiencias similares a las que yo misma había tenido. Una religión mal enseñada, mal aprendida, puede dañar a alguien. La otra declaración se da en una visión profética donde vio al pueblo de Dios infectado por el virus de la tibieza espiritual y de cómo la práctica de una religión tibia, en lugar de ayudarlos, los estaba dañando y dejando fuera del cielo. Servicio Cristiano, página 52 dice: es una solemne declaración la que hago a la iglesia, de que ni uno de cada 20 de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia se hayan preparados para terminar su historia terrenal y que estarían tan ciertamente sin Dios y sin esperanza en el mundo como el pecador común. Eso significa que quizás la mayoría de nosotros
hemos aprendido mal el cristianismo y como resultado lo estamos enseñando mal. Necesitamos hacer una autoevaluación, necesitamos hacer una reingeniería en nuestra vida, en nuestra transmisión de fe, en nuestros métodos de evangelización. ¿Qué dice la Biblia sobre este punto? Bueno, Isaías capítulo 29, verso 13 dice: Este pueblo se me acerca con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor hacia mí fue enseñado por mandato de hombres. Este texto describe el peligro de una práctica religiosa superficial. La persona le pierde todo sentido a esa religión y no pasa nada en su vida. No hay una entrega total, no se abre el corazón. Se llegó a creer que con cumplir con ciertas normas o prácticas religiosas era suficiente para tener paz, donde se buscó quedar extremadamente bien con las personas para ser feliz, y como no se pudo ser feliz, la persona termina amargada, frustrada y hundiéndose en la hipocresía. Por esa razón, la Biblia de las Américas traduce este texto de esta manera: Por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón, y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Vean este otro texto que encontramos en Lucas capítulo 15, verso 8, que dice: ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? La parábola de la moneda perdida describe la posibilidad de perderse dentro de la casa o dentro de la iglesia. O sea, imagínate estar perdido dentro de la iglesia. La iglesia es un lugar donde los salvados se mantienen salvos, donde los perdidos llegan a ser salvos y a mantenerse salvos. Pero qué irónico que aquí nos presenta la Biblia la posibilidad de que una moneda pueda perderse en la casa. Llegas a la iglesia en busca de sanidad y te enfermas más. ¿Por qué? Porque no has tenido una continua experiencia con el Señor de la casa. Mateo 23:15 dice: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Qué tremendas palabras dijo nuestro Señor Jesucristo acá. Jesús en este capítulo lamenta los errores cometidos por los escribas fariseos y líderes espirituales de la nación judía en la formación de discípulos. Los fariseos eran proselitistas, pero su ejemplo y enseñanza, en lugar de ayudar a la persona a ser salva de sus pecados, la estaba condenando aún más. La palabra griega poiomai, traducida como hacer, viene de la raíz griega poieo y tiene la idea de hacer como en una fábrica que produce en serie un producto material y superficial. O sea, los fariseos pensaban que hacer discípulos era como entrar a una fábrica que produce en serie, todos aprendiendo el Shema, todos aprendiendo de esta manera, todos haciendo como yo hice. Este texto nos aclara que una religión mal enseñada puede condenar a la persona en lugar de salvarla, pues la hace 2 veces más hijo del infierno. El otro texto está en Romanos capítulo 2, verso 17 al 24, que dice: He aquí tú tienes el sobrenombre de judío o de cristiano, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú pues que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, ¿con infracción de la ley deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros.
Una dura reprensión donde el apóstol Pablo demuestra que los formalistas religiosos sin Cristo en el corazón están completamente perdidos y están dando el peor de los ejemplos para los que están afuera. En conclusión, para este tema, ¿crees que debemos cambiar nuestra manera de vivir el cristianismo? ¿Qué debemos cambiar? No las creencias, no los santos mandamientos, no el mensaje, pero debemos cambiar la manera y el tiempo en que los presentamos. Debemos saber cuándo presentar cada verdad. Debemos saber cuándo presentar qué mensaje para que la persona vaya asimilándolo poco a poco y su vida se vaya encontrando con Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la vamos a hacer discípulo de Cristo, no solo un miembro de una iglesia. Debemos practicar y vivir entonces el método de Cristo y debemos definir un proceso ideal de formación de discípulos. Por eso quiero hacerte un llamado, una invitación. Y el llamado es a practicar el discipulado siguiendo el modelo y ejemplo de Jesús. El llamado es a que nuestro proceso de discipulado sea bíblico y espiritual. Si los métodos que hemos usado no nos han dejado discípulos, hay que cambiarlos. Si nuestro cristianismo ha sido hipócrita, debemos cambiarlo. Vamos a orar. Querido Señor Jesús, en este momento nos humillamos delante de tu presencia y primeramente te pedimos perdón por nuestros pecados y perdón por la manera en que hemos intentado hacer discípulos, Señor. Quizás el resultado de que nuestra iglesia tenga pocos discípulos y muchos miembros sea la manera en que hemos trabajado. Ayúdanos a cambiar, enséñanos el camino y lo seguiremos. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos en el siguiente estudio. Que Dios te bendiga. Haz de mí un discípulo.